Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Hora de Noticias. En este día viernes 15 de mayo, ya estamos a mitad de mayo. Aquí estamos en Radio Austral, en esta época de la pandemia, trayéndoles este programa de noticias que pueden escuchar tanto en la frecuencia modulada de Radio Austral en 87.8 FM, sino también en la aplicación de Radio Austral, que es gratis y que pueden escuchar en cualquier tableta o teléfono celular de cualquier marca, diseño y sistema operativo en cualquier lugar de Australia o del planeta. Y también pueden escuchar este mismo programa de Hora de Noticias a través de nuestro canal de YouTube, que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, y al que acceden a través de la página de Facebook de Radio Austral, Austral la Primera, mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper, y también la página de Facebook, de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, y mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au. Hay un enorme cartel ahí que dice Hora de Noticias, hacen clic y entran directamente gratis a todos los programas de Hora de Noticias en el momento del día y la noche que ustedes prefieran, no solamente este de ahora, sino también todos los anteriores. Mucha información tenemos. No vamos a empezar hoy con los casos de coronavirus, vamos a empezar con las víctimas del coronavirus, pero no en materia de salud, sino en materia de empleo. El gobierno ayer comunicó oficialmente que, según el Departamento de Estadística de Australia, el desempleo subió de 5.2 a 6.2 en el mes de abril y que se perdieron casi 600.000 puestos de trabajo en un solo mes. Le quiero decir una cosa, antes de hacer el comentario, estas cifras son falsas, pero no porque el gobierno nos esté mintiendo, el gobierno no nos está mintiendo, no van a hacer eso, pero están contándolas al revés. Y ahora le voy a explicar por qué. Yo obviamente no soy el único que dice esto, ni quiero aquí con esto ofender a nadie. Les voy a decir por qué estas cifras de desempleo no muestran la realidad como es, que es mucho peor que esto. La información oficial es que se perdieron 594.300 puestos de trabajo y esto excede las expectativas de muchos economistas que esperaban un declive de unos 550.000. Es la caída más importante en un mes de empleo desde que se empezaron a llevar estadísticas en 1978. El primer ministro dijo que este era un día muy duro para Australia, en una conferencia de prensa que empezó eso al mediodía ayer. Dijo un día muy duro para Australia, muy duro, a very tough day. Cada uno de los trabajos que se perdió es un momento devastador para quienes los perdieron, sus familias, para sus comunidades. Y el primer ministro dijo que la confianza tiene que volver y que vamos a demostrar que tenemos un camino hacia adelante, tenemos una vida por vivir. Y recordó sus tiempos cuando se graduó en la universidad. Morrison anteayer cumplió 52 años y cuando se graduó, allá hace casi 30 años, 1991, tenía 23, y Australia estaba transitando una recesión económica muy profunda cuando era el tesorero Paul Keating en ese momento. No, Paul Keating era primer ministro ya, en 1991. Y los números que les estoy dando nos muestra también que la gente que más ha sido afectada ha sido la gente joven, ya que el desempleo de la gente joven se ha duplicado al 13.8% y estaba a 11.5% del mes anterior. Y para mucha gente joven que nunca experimentó, dice el primer ministro, este empleo, esto es peor de cualquier cosa que se pueda imaginar. Pero Australia ha tenido recesiones antes y las hemos superado. El tesorero Josh Frydenberg, primero le voy a decir lo que dijeron ellos, después vamos al comentario. El tesorero Josh Frydenberg dijo que el informe le rompía el corazón, heartbreaking, y mostraba por qué el gobierno había puesto en marcha un plan para subsidiar muchos empleos y muchos trabajadores, y que eso había sido vital. Y dijo, aunque no lo cree nadie esto, pero yo se los digo porque lo dijo, y ahora le voy a explicar por qué. Espere. Que la caída importante en el empleo no fue lo que el mercado esperaba. El mercado esperaba que cayera el 8.25%, cayó solamente el 6.2%. Y que los puestos de trabajo de tiempo completo que cayeron fueron 220.500 y los puestos de trabajo de tiempo compartido fueron 374.000. Mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué estas cifras no muestran el desastre económico que estamos viviendo? Porque no han incluido en estas cifras aquellas personas
que están recibiendo subsidio de desempleo. Para ponerlo de otra manera, la tasa oficial de desempleo se ahorra el 6.2%, pero la realidad económica es que el 61% de la fuerza laboral en Australia está recibiendo seguros de desempleo y subsidios gubernamentales. 6 millones a través del programa de JobKeeper, que es el programa por el cual una persona que es hasta considerada cesante por su empleador porque no tienen trabajo y le dicen, ¿como los empleados de cuántas? Le dijeron, miren, no vuelan más aviones, así que no vengan a trabajar hasta que los llamemos de vuelta y mientras tanto váyanse a la casa, hagan lo que puedan, pero nosotros no le podemos pagar. Bueno, esa gente está recibiendo el subsidio de JobKeeper, que son $1.500 por quincena. Bueno, a esos 6 millones de personas no las cuentan entre los desempleados. ¿Se da cuenta que es una burla lo que estoy diciendo? Es una burla. O sea, su empleador le dice, señor, váyase a su casa. Usted se va a la casa, no recibe ningún sueldo de su empleador, no hace nada, el gobierno le paga, porque no consigue trabajo, no porque no quiera, el gobierno le paga el subsidio de $1.500 por quincena, pero para el gobierno usted está empleado. Déjeme de embromar. Déjenme de embromar, eso es una chiste, una broma. Es una broma. Por lo tanto, la tasa de desempleo es muy, pero muy superior a la tasa de 6.2%. ¿Por qué? Porque el gobierno o el Departamento de Estadísticas está considerando aquellas personas que no reciben no están en el programa de JobKeeper que perdieron el trabajo. Pero si usted, como los empleados de Qantas, para dar un ejemplo de muchísimos otros que le podría dar, que el Qantas le dijo, quédense en la casa, no vengan a trabajar, y mientras tanto no les pagamos, bueno, para el gobierno esa gente está trabajando, a pesar de que no trabaja y el gobierno le paga el sueldo. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo, no? O sea, no es que yo sea mal pensado o quiera arruinar la fiesta a alguien o quiera decirle esto que lo otro, no. Le estoy diciendo lo que es. Y en ese sentido, a mí me parece que no entiendo la estrategia política del gobierno, porque ¿para qué macanear? Si todos sabemos que ni Morrison ni Joe Frydenberg tienen la responsabilidad o la culpa de lo que ha pasado. Ellos no inventaron el coronavirus. Esto no se debe a que manejaron mal la economía. Esto se debe porque tenemos una pandemia universal que el gobierno aquí en Australia ha manejado muy pero muy bien. Tenemos escasísimos casos, ahora podemos contarles un poco más de eso. Y tuvimos que proteger a la salud de la gente cerrando la economía. O sea, que ellos no son responsables de lo que pasó desde el punto de vista económico. Entonces, ¿por qué no nos dicen la verdad? Porque la tasa de desempleo, reitero, es mucho más. Es más, olvídense lo que yo pienso. Digamos lo que piensa el economista de uno de los bancos más importantes del mundo, que es el JP Morgan, que dijo que esto es mucho peor de lo que el gobierno ha querido o nos ha contado, y que los subsidios gubernamentales están disfrazando el verdadero dolor que se vive en el mercado de empleo de Australia. Y es altamente probable que esta información que estemos dando hoy haya subestimado el verdadero punto de deterioración, de deterioro que existe en el mercado de trabajo. Y esto se debe en parte a los programas de JobKeeper y JobSeeker que se han implementado y que se han ampliado en el caso de JobSeeker. JobSeeker es el nombre que tiene ahora el seguro de desempleo, para limitar el trabajo, para limitar el dolor que siente la gente por haber perdido el trabajo porque no hay. Así que el JP Morgan, que es uno de los 3 bancos más grandes del mundo, dice que las tasas de desempleo que el gobierno está revelando hoy, en realidad están disfrazando que la tasa de desempleo es más del 10%. Y en ese sentido, dice que información compilada por el Departamento de Impuestos de Australia, los Australian Taxation Office, muestra que el número de empleados que están recibiendo paga de sus empleadores cayó un 7.5% entre el 14 de marzo y el 18 de abril. Y eso equivale a un declive en el empleo de alrededor de 950.000 puestos de trabajo. Es mucho más de lo que el gobierno ha admitido. Pero reitero, no quiero cargar las tintas sobre el gobierno, porque el gobierno no tiene la culpa de lo que pasó. Pero sí el gobierno tiene responsabilidad en querer venderle a usted que es el 6.2, cuando le acabo de demostrar
que no es el 6.2. Y reitero, muchas veces me dice, usted es muy negativo. No es que soy negativo, le tengo que decir la verdad. Y un economista también escribió que no puede ser que hayamos perdido o que tengamos el 61% de la fuerza laboral subsidiada directamente por el gobierno o por el Estado en Australia, y en este momento tenemos en terapia intensiva unos 16 casos. Y eso es relativo, no quiero cargar en eso. Les cuento lo que Adam Creighton dijo en este caso, es un economista muy conocido, porque quizás si tenemos tan pocos casos es porque cerramos la economía y cerramos la posibilidad de que la gente se contagie más. Pero tampoco podemos estar seguros de eso. Lo que sí no cabe duda es que es tal el daño económico que Australia está sufriendo que es importante, como dijo el propio Peter Costello, el ex tesorero de Australia, el tesorero que más tiempo llevó su cargo como tesorero en Australia, que en declaraciones en el día de ayer dijo que ni bien se puede abrir algo, hay que abrirlo, no hay que esperar más tiempo. Cada día que pasa va a ser más difícil que levante la economía. Hay que hacerlo de inmediato. Que es algo parecido a lo que dijimos ayer en otras jornadas cuando criticamos a la Premier de New South Wales, Gladys Berejiklian, por haber demorado una semana en hacer algo que el gobierno federal le sugirió que hiciera una semana antes. O sea, el gobierno federal sugirió que se abriera la economía el 8 de mayo en forma limitada, en la fase 1, y ella no quiso hacerlo hasta el 15 de mayo, por razones que yo, con todo respeto, no puedo entender, desde ningún punto de vista. En un ratito le voy a contar qué es lo que se puede hacer a partir de hoy que no se podía hacer ayer. Antes de pasar a eso, repasemos las figuras. Los números. 6.2 la tasa de desempleo, pero en realidad es más del 10%. Y hay 6 millones de trabajadores que hoy en día no son más trabajadores y están recibiendo plata del gobierno sin trabajar y que son contados como si estuvieran trabajando. Casi una broma. Hacemos una pausa y continuamos. A partir del día de la fecha, ha habido cambios en las restricciones que existían hasta el día de ayer. El gobierno de New South Wales, a partir de, reitero, el día de la fecha, ha dicho que podemos ir a pubs y a clubes, también a bares y a restaurantes, pero que solamente puede haber 10 personas en el recinto por vez. Y esas 10 personas tienen que estar sentadas en una mesa, no pueden estar circulando libremente como se hacía generalmente en los pubs o bares. En un momento se pensó que iba a ser solamente los bares y los restaurantes, pero a último momento se agregaron los pubs y los clubes. Se van a poder vender bebidas alcohólicas y comidas, pero solamente, reitero, estando sentados y en mesas donde se observa el distanciamiento social. Lo que no se puede entender es por qué son 10 clientes nada más, sin tener en cuenta el tamaño del recinto. Yo pensé que alguien iba a tener la inteligencia, desde que se anunció eso hace varios días hasta el día de su implementación, para decir no es la cantidad de gente, sino la cantidad de espacio. Pero por alguna razón, si usted tiene un restaurante de 850 metros cuadrados o un pequeño boliche de 20 metros cuadrados, le aplican la misma regla. Si usted me puede explicar la lógica, le pago una cena en cualquier lugar. Pero no creo que pueda. Muchos gente que tiene bares y restaurantes ha dicho que no va a abrir porque con 10 personas no le resulta económico hacerlo, no es eficiente. Y además, si usted quiere ir a un bar o un restaurante, usted no va a ir. Porque va a decir, ¿habrá 10 personas ahí? No, y si hay 10 personas me tengo que volver. Entonces se le pide a la gente que haga reserva por teléfono antes de ir. Y que no haga cola fuera del restaurante, porque si no, es claro, es peor, se va a tener más chance de contagiarse afuera que adentro, mientras hacen cola afuera para que lo dejen entrar. Ahora, yo no sé cómo los clubes van a funcionar con 10 personas. Realmente esto me parece un cambalache, lo digo con todo respeto, no tiene ningún sentido, porque reitero, ¿por qué no poner mesas con distanciamiento social y no arbitrariamente poner 10 personas o 12 u 8? No se entiende. Pero lo importante es que eso ha cambiado.
Y a partir de hoy se puede hacer eso. Reitero, no sé cuántos van a abrir y cuántos no. La Asociación de Hoteles de Australia ha pedido por que se levanten las restricciones, especialmente, ¿sabe que hay zonas regionales de Australia, rurales, donde no hay un solo caso? No hay un solo caso de coronavirus, ni hubo. Y se aplica la misma norma que si usted estuviera en el centro de Sydney. Es ridículo. Pero es lo que ha ocurrido. Usted mire cómo son las cosas. Y aparte, cómo ha cambiado en todo el país. No es porque en New South Wales son 10, en Western Australia son 20. En Queensland, en Brisbane son 10, pero las zonas rurales son 20. Y en Victoria, a nadie. En Victoria no dejan que se abra absolutamente nada. Algo es algo, por algo estamos empezando y esperemos que la cosa se vaya normalizando y que se aplique el sentido común. Además va a ser muy difícil que en muchos lugares se respete el número de 10, porque ¿quién va a estar? Primero, ¿quién va a estar contándolos? Y segundo, que va a haber un policía en cada lugar. Va a ser bastante complicado. Lo siento mucho y se me caen las lágrimas, metafóricamente, por aquellos que tienen bares y restaurantes o pubs o clubes en estas circunstancias, porque están en una situación desesperante. Para darles una idea, le están aplicando a un club de 30 metros cuadrados la misma restricción que tiene, por ejemplo, el Club Uruguayo, que tiene un enorme salón para 500 personas. Y eso no tiene ningún sentido, pero es así. Mientras tanto, hay una polémica acerca de si hay que usar o no máscaras, porque eso cambia en relación a países. En muchos países sudamericanos se exige que la gente vaya con barbijo o con máscara. Es ilegal andar por la calle sin máscara. En Estados Unidos también. Y acá en Australia dicen que no. Y acá casi nadie usa máscara. Yo no uso, es muy incómodo. Y el asesoramiento de los sanitaristas es que no hace falta. Y además, en ese sentido, el Deputy Chief Medical Officer ha dicho que el asesoramiento del Gobierno Nacional al uso de máscaras sigue siendo consistentemente. No están siendo recomendadas para uso del público. Pero al mismo tiempo dice que el Gobierno está revisando el tema en forma semanal acerca del uso de las máscaras y reconoció que las mismas habían sido adoptadas en otros países. Pero dijo que el valor de usar las máscaras para parar la diseminación del virus tiende a incrementar cuando más casos uno registra dentro de la comunidad. Si uno está en el medio de una severa epidemia, uno podría arguir el caso en forma positiva para el uso de máscaras obligatorias en la población. Pero con el número de casos tan bajo que tenemos hoy en Australia, no tiene ningún sentido, no se amerita que se usen este tipo de barbijos. Y algunos países alrededor del mundo tienen una tradición muy fuerte acerca del uso de barbijos o máscaras, incluso antes del coronavirus. Pero en Australia nosotros seguimos diciéndole a la gente, dice el sanitarista, que no use máscara. Mientras tanto, en Australia la tasa de mortalidad continúa igual. Tenemos 98 víctimas fatales con un promedio de edad de 82 años. Y en este momento, o a la medianoche de ayer, Australia tenía 14 casos nuevos de coronavirus, que es prácticamente cero, nada. Y en este momento el número total de casos de coronavirus registrados en Australia, mientras seguimos testeando centenares de miles de personas, estamos cerca del millón, es de 6.989. Se han hecho unos 950.000 test de coronavirus y 34.000 de los mismos se han hecho en las últimas 24 horas. En este momento hay 51 pacientes infectados con coronavirus que ameritan hospitalización, 18 que están en terapia intensiva y 13 que están usando ventiladores o respiradores. Eso es lo último que tenemos para decirle en materia de coronavirus. Mientras tanto, se le pide a la gente que no todavía, a pesar de que hay ofertas por todos lados para que se anoten para viajes en cruceros y demás, que por favor, que no de ninguna manera consideren comprar un pasaje en ningún crucero o en ninguna otra actividad hasta que la situación esté aclarada. Porque hay muchísima gente que está viendo ofertas, así como les contaba ayer de las ofertas de LATAM o de LAN Chile, como se llamaba antes, que me parecen ridículas y que les invito a que no las compren porque no tiene ningún sentido hoy por hoy hacer una cosa así. También hay muchas empresas que están vendiendo
pasajes en cruceros y vacaciones sin fecha. Bueno, no sé, lo que están pidiendo en ese caso es que usted les dé un préstamo sin intereses, para que usted pueda utilizarlo, ese voucher en el futuro. Bueno, eso no le recomiendo que lo haga porque usted no sabe si la empresa que se lo está vendiendo va a poder sobrevivir la pandemia desde el punto de vista económico, y si eso ocurre, el voucher se lo va a tener que meter en el segundo bolsillo. Así que no lo haga. Y reitero, hay muchísimas empresas que en este momento lo están ofreciendo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo, burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. El líder de la oposición, Antonio Albanese, criticó al gobierno por su manejo de los seguros de desempleo. No sé si me pareció el momento más adecuado para hacerlo, porque ellos no podrían hacer otra cosa tampoco. Pero hubo una declaración de Albanese que me molestó muchísimo. No sé si usted lo va a molestar o no, pero yo se la voy a contar. Albanese pone en su cuenta de Twitter, que es una manera de hacer un comunicado de prensa y por hoy es lo mismo, pone que, mire, se lo voy a leer porque yo cuando lo leí, yo pensé que era un error. Y pensé que era un comunicado, un tweet de hace muchos años, o muchos meses. Pero no, después me fijé que no, que era publicado en el día de la fecha. Y dijo: la ABC nos ha tenido seguros durante el coronavirus y vivos durante los incendios forestales. Merecen que les demos las gracias y no que les recorten los subsidios que le da el gobierno para financiar el servicio. Y yo me pregunté una cosa, pero en primer lugar, la ABC es una agencia gubernamental que es prácticamente un vocero del Partido Laborista, porque hacen propaganda constante, y a pesar de que tienen que ser imparciales contra el gobierno liberal, siempre lo han hecho. El que no lo admite porque es sordo o tiene un problema de deficiencia intelectual, porque es imposible no verlo, es clarísimo. Miren cualquier panel de discusión de la ABC, se dan cuenta que la gran mayoría de la gente es del Partido Verde, del Partido Liberal o del Partido Laborista. Pero olvídese eso no tiene tanta importancia, aunque sí tiene importancia. Pero usted tiene alguna idea, seguro que sí, pero si no lo tiene se lo voy a contar. La cantidad de colegas periodistas que han sido despedidos en las últimas semanas porque ya no hay más trabajo, porque la cantidad de empresas que pagan por publicidad se han retirado del mercado porque no le pueden vender ni helados gratis a los chicos, porque no hay plata. La tremenda disminución en la recaudación por publicidad de muchísimos medios ha hecho que se pierdan muchísimos trabajos. Esto es una cadena. Y que el líder de la oposición se preocupe porque la gente que trabaja en la ABC, donde no se ha dejado cesante a nadie y no se ha recortado el salario de nadie, donde no hay una sola persona que no se la puso en el Job Keeper o el Job Seeker, ni de casualidad, y que justo él vaya a proteger a la ABC, mire, no me parece un acto de corrupción, porque no es corrupción, pero es una manera de él garantizarse de que su partido va a seguir siendo apoyado por el Partido Laborista. Porque en este caso, en mi opinión, todos los servidores públicos, desde el que trabajan en una secretaría, de los que trabajan en un ministerio, de los que trabajan en un parlamento, de los que trabajan en una entidad estatal como la ABC o SBS, deberían haber visto sus salarios recortados por lo menos en un 20%, como ha ocurrido en muchísimas otras jurisdicciones en el mundo, o sea que no puede ser que solamente el sector privado sea el único que enfrente situaciones de miseria y padecimiento económico durante la pandemia y que el sector privado no creó ni por el cual es responsable. Entonces, si vamos a decir, como dice el gobierno, que we are all in this together, estamos todos en esto juntos,
demuéstrenlo, no lo prediquen. Y que el líder del Partido Laborista salga a decir que no es el momento para hacer ningún recorte presupuestario a la ABC, cuando hay un montón de medios independientes, que no pueden sobrevivir porque se quedaron sin publicidad y porque se cancelan los contratos de publicidad. Imagínense, ¿sabe cuáles son uno de los principales proveedores de publicidad, de campañas publicitarias en Australia? Unas cuantas. ¿Y cuántas? ¿Qué gasto en publicidad? Cero, porque no vuela. Otros son las concesionarias de autos, los car dealers. No le venden un auto ni ellos mismos. Eso, cero. Entonces, ¿y qué es lo que hacen los dueños de los medios? Tienen que dejar cesante a gente. Le dice, mira, no podemos... Bueno, usted me entendió. Y Albanese sale a pedir que protejan los salarios que nunca fueron recortados, ni siquiera por ellos mismos voluntariamente, en la ABC. Es casi como le estaría haciendo un guiño a la ABC. Miren, síganme apoyándome, que yo estoy con ustedes con plata, ¿sabe quién? De los giles que pagan impuestos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Uno de los aspectos positivos de la pandemia es que muchas familias se han reencontrado entre ellos. Y a pesar de que se pronosticaba que iba a haber mucha más violencia doméstica, como hay, que iba a haber mucho más divorcios, como seguramente habrá, también hubo casos positivos que se están registrando en forma anecdótica y los sociólogos están estudiando, de que las familias de repente están más contentas porque están todos juntos. Dejaron de hacer la vida frenética que se hacía hasta hace muy poco. Hasta los chicos tienen más tiempo para pasar con sus padres. Padres que venían, que llegaban tarde del trabajo, que estaban estresados constantemente. Tanto padres, hablo de mamá como papá, ¿no? Estamos hablando sin utilizar el género. Y de repente la gente se encontró que están mirando shows televisivos juntos, que hacen juegos entre sí, que conversan más, y que la familia, el núcleo familiar, aparentemente no era una amenaza a la salud y a la sanidad de la gente que muchos habían pronosticado, sino que ha demostrado que la unidad o el núcleo familiar es uno de los centros más importantes que tiene uno en la vida, y aquellos que tenemos la suerte de tenerla todavía alrededor nuestro, hace que la cuarentena se nos ha hecho no solamente llevadera, sino interesante, más agradable. Ya yo paso más tiempo con mis hijos, charlo más con ellos. No somos, como se dice en inglés, ships in the night, ¿no? Buques en el anochecer, que ni nos vemos y pasamos los unos a los otros. Miramos algunas series televisivas, conversamos más. No estoy hablando de mí en este caso, estoy hablando de los estudios que se han hecho, no es algo personal de mi parte. Y estaba hablando con una persona en los Estados Unidos ayer y me decía, mira, yo tengo 4 hijos. Me dijo, los hijos tenían 15, 11, 8 y 6. Y es maravilloso. Yo no tengo que llevar a los chicos al básquet, no tengo que llevarlo al béisbol, no tengo que llevar al vóley. Parecía un taxi mi vida. Y ahora están todos en casa, charlamos, la pasamos bien. Mi marido está acá conmigo. Somos todos una cosa mucho más armónica. Y muchas otras personas me han dicho exactamente lo mismo. Por supuesto, el problema del aislamiento es aquellos que no tienen la familia, que están solos. Y en ese caso están más solos ahora que antes, y eso es un problema. Por eso hemos dicho aquí muchísimas veces que por favor salgan, aunque sea virtualmente, y estén en contacto con amigos o amigas y familiares, aunque sea virtualmente, como una rutina. Que háganse todos los días tiempo para llamar a aquel o para llamar al otro, no un mensajito de texto, llámenlo por teléfono, pregunten cómo están, charlen, aunque no haya muchas cosas para decirle, porque los días son todos muy aburridos, porque los días son prácticamente iguales. Y eso es lo mejor que pueden hacer en el caso de que no tengan a la familia alrededor de ustedes. Así que aparentemente, por ahora, anecdóticamente, estamos en una situación donde la pandemia ha unido en vez de desunido a muchas familias y ha hecho que muchas parejas que estaban desconectadas de repente se conecten. Y a lo mejor en vez de tener yo como abogado más casos de divorcio, voy a tener menos, pero no importa. Porque hay pocas cosas más traumáticas en la vida que un divorcio, pero fuera de una enfermedad, por supuesto. Pero es una de las cosas que hemos descubierto. Tenemos más tiempo.
Y eso no va a cambiar cuando la pandemia se termine, por lo menos no rápidamente. La gente va a seguir trabajando desde la casa. Si le preguntan a la gente, si quiere volver a la oficina, la gran mayoría le va a decir que no. Y cuando uno vuelva a la oficina, las oficinas van a ser diferentes, va a haber aislamiento, no van a estar todos, el 100% de la fuerza laboral en la oficina todos los días, va a haber turnos rotativos, y muchos otros, y quienes no estén en la oficina un día, porque estarán trabajando desde la casa. Pero todo eso va a cambiar. Tenemos un mundo completamente diferente, con o sin vacuna, y ya por mucho tiempo. Porque hemos descubierto primero que no es necesario ir a la oficina para ser productivo. Eso estamos hablando de los trabajos profesionales, los trabajos que no requieren presencia cara a cara. Pero esto nos ha ocurrido en un momento tecnológico donde ha sido posible. Imagínense si esta pandemia hubiera pasado hace, 25 años. Cuando no había internet, o el internet era tan incipiente que era para descargar una página no demoraba 10 minutos. Eso hubiera sido realmente mucho peor de lo que estamos experimentando en este momento. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Esta semana se retiró una leyenda de la radiofonía australiana, o anunció su retiro, se va a retirar en realidad el 29 de mayo, que es Alan Jones, que tenía el programa de mayor audiencia en idioma inglés en Australia desde que uno tiene memoria. Hace tantas semanas, años y años y años, a pesar de todos los insultos que recibió y demás. Aquí no vamos a ni apoyar ni criticar a Alan Jones. Dijo cosas que uno está de acuerdo, dijo otras cosas que a uno le parecen terribles. No es el caso ese. Pero yo creo que en la vida uno tiene que reconocer el mérito y el éxito del otro, aun cuando está en disidencia. Y también cuando esté de acuerdo. Hay que reconocer realmente el trabajo. Porque lo de Alan Jones era llamativo. Alan Jones solo tiene 79 años y todavía hoy se sigue levantando a las 2:30 de la mañana todos los días para hacer 3 horas y media de radio en vivo. Que yo lo pienso, uno que hace radio unos 45 minutos, 40 minutos todos los días, lo pienso y me da un dolor de cabeza. Porque 3 horas y media de radio en vivo es una barbaridad. Por supuesto, él tiene un equipo de producción que nosotros no podemos mantener aquí en Radio Austral desde ya. Pero igual, hay que estar detrás del micrófono. Hay que estar hablando. Hay que estar preparado. No se puede improvisar así nomás. Estos shows que hacemos con ustedes no salen de un repollo, iba a decir. O sea, lo que decimos no está preparado, pero el material sí. Y lleva bastante tiempo hacerlo. Imagínense 3 horas y pico, todos los días. Y hay que levantarse a una hora donde el 99% del mundo está durmiendo. Y todos los días. Lo que me llamó la atención es que toda la gente que lo detesta a Alan Jones por razones ideológicas celebró y se burló de su retiro. Se escribieron los artículos más malignos, más maliciosos, que leí especialmente el Sydney Morning Herald, sobre Alan Jones. El payaso que tiene el gorro, él tiene la bandana roja en la cabeza, Peter Fitzsimmons, publicó en Twitter: qué bien que se va, good, se fue. Y yo pensaba en lo siguiente: qué poca elegancia, qué poca clase. Este es el tipo que es presidente del movimiento republicano de Australia. Tendrían que echarlo, porque si no, Australia jamás tendrá una república con ese tipo detrás de ese movimiento. Porque hay algo que en la vida no se puede perder nunca, que es la clase y la elegancia. Cuando un político se retira del Parlamento, sus opositores, que hasta el día anterior le decían de todo y le cuestionaban hasta las comas, le dan un discurso de despedida celebrando su carrera. Es un acto de clase, un acto de sabiduría, un acto de elegancia, un momento de decir: deponemos nuestras armas ideológicas y vamos a reconocer el mérito del otro. Porque para ser el número 1 en radio en inglés en Australia durante años y años y años, uno tiene que ser realmente muy inteligente. Aunque a usted no le guste lo que piensa, hay que ser muy capaz. Muy. Y burlarse e insultarlo, decirle que en realidad lo echaron. ¿Qué lo van a echar? No lo echaron nada. Me parece un acto pequeño, un acto de envidia. Y le doy un ejemplo. Nosotros aquí en Radio Austral
cuando John Howard era primer ministro, nosotros lo criticamos muy duramente. Pero el día que dejó de ser primer ministro, jamás lo volvimos a criticar. Porque ya no era político, ya era un ciudadano más, ya no estaba en la cosa pública. Y uno tiene que reconocerle al otro el mérito. Y creo que eso es lo que le faltó a quienes se oponen ideológicamente a Alan Jones, que salieron a insultarlo al momento que él se iba, a un hombre además que va a cumplir 80 años el año que viene. Ni ese respeto tienen. Lo insultan, festejan su retiro, cuestionan sus motivos. John es un hombre multimillonario. Y de alguna manera menoscaban los logros que él hizo. Eso no es algo, no es un valor que uno quisiera pasarle a sus hijos, a sus nietos, y no es un valor que de este humilde micrófono austral que le queremos transmitir a ustedes. Yo puedo criticar a alguien. Critiqué duramente, quizás más de lo debido, a la premio de New South Wales Gladys Berejiklian esta semana. Pero el día que ella se retire de la política, jamás la voy a volver a criticar. Y el día que se retire, vamos a decir que hizo lo que pudo para llevar la pandemia con errores y aciertos, como estamos señalando en estos momentos, y nada más. Pero jamás vamos a decir qué suerte que se retiró. Eso no entra en nuestro vocabulario, no entra en nuestros valores. Y me dio mucha pena ver como muchos periodistas que uno consideraba que eran no prestigiosos, pero por lo menos reconocidos y conocidos, lo insultaban a Jones. Jones tenía una virtud. Jones tenía tribuna. Era un hombre muy humilde. Su padre era gente humildísima. No viene de cuna de oro, ni mucho menos. Pero Jones tenía una virtud. Conocía la tribuna, conocía a su público. Cosa que para los que hacemos radio es fundamental. Yo creo conocer cuál es la audiencia que está del otro lado. Puedo equivocarme, por supuesto. Pero quiero conocerla. Quiero saber cuáles son los puntos que la van a movilizar, la van a tocar o la van a molestar. Y Jones conocía eso. Y Jones además tenía otra virtud. Más allá de si yo estaba o no de acuerdo con él, no tiene importancia eso ya. A Jones le escribían miles o centenares de cartas por semanas. Él las contestaba a todas. Algo que nunca me olvidé. Y es algo que, si bien yo no recibo centenares, pero recibo decenas de mensajes de ustedes todas las semanas, trato de contestar una por una en la medida que pueda. Yo no tengo un equipo de colaboradores como tiene él, pero tratamos de contestarlas a todas. Porque si estamos desde este micrófono, como Jones entendía muy bien, a pesar de toda la fortuna que ganaba, es porque está usted del otro lado del micrófono. Y es usted a quien le debemos respeto y hasta admiración. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Situaciones dramáticas se están viendo en la zona del Gran Santiago, estoy hablando obviamente de Santiago de Chile, ya que el gobierno, abrumado por la cantidad excesiva de contagios por el coronavirus, ha decretado una cuarentena obligatoria rigurosísima en toda la zona del Gran Santiago, incluidas las 38 comunas que han entrado en cuarentena en lo que en Chile llaman la región metropolitana. La cuarentena empieza a partir de hoy y fue anunciada por el ministro de Salud, que se llama Jaime Mañalich, para todas las comunas de la provincia de Santiago, incluyendo además a las comunas de San Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa y Colina. Esto es producto de las altas cifras de contagios que se registraron en Chile las últimas 24 horas, que son, mire, le voy a dar el número, usted no lo va a poder creer. En total se han contagiado 2.660 personas en 24 horas, que es el número más alto desde que la pandemia llegó a Chile. La medida va a entrar en efecto desde este viernes, desde hoy a partir de las 22 horas hora de Chile, y tendrá una duración estricta de 7 días, aunque podría anunciarse una extensión de así considerarse pertinente por las autoridades sanitarias. Además de esto, fuera de la región metropolitana, se extendió el confinamiento para las comunas de Iquique y Alto Hospicio y se estableció un cordón sanitario para San Antonio. Esto ha llamado mucho la atención porque Chile era un país que venía controlando bastante bien el coronavirus y era de Sudamérica, era el país que más test estaba haciendo y demás. Pero por razones desconocidas, y aquí no se le puede cargar las tintas a ningún sector político, esto no es algo político, se ha disparado de una manera realmente como un incendio en el medio de un temporal de viento.
Así que esperemos que la situación mejore, pero por ahora se la ve muy, pero muy complicada. Y yo sé que muchos de ustedes tienen parientes y amigos, familiares en Chile, así que me imagino la preocupación que deben tener ante esta situación. Mientras tanto, Brasil superó a Francia en caso de coronavirus y ya es el sexto país más afectado por la pandemia. Tienen ya 182.000 casos, más de 3.000 con respecto al día anterior. Usted quiere poner esto en perspectiva, 3.000 casos en un día en Brasil es una barbaridad, pero 2.660 en San Chile es mucho más todavía, porque la población de Brasil es 10 veces la población de Chile. Los casos de contagio de Brasil ascienden a 182.000, superando a Francia, que tiene 178.000, pero por debajo de Italia, que tiene 222.000. Igual esto no es una competencia, no vamos a entrar en eso. Brasil es la región de América Latina más golpeada por la pandemia, y pese a ello, el presidente de Brasil, el extrafalario Jair Bolsonaro, se ha mostrado contrario a adoptar medidas de confinamiento por considerar que dañarían en exceso la economía del país. Lo de Bolsonaro es increíble, realmente. Cualquier respeto que uno podía tener por él se está evaporando como pompas de jabón, ¿no? Realmente una cosa increíble. Estados Unidos sigue siendo el país del mundo con más casos, 1.500.000 prácticamente, y 85.000 muertos a la medianoche de ayer. En el país que le sigue el número de muertos es Gran Bretaña, con 33.000. Estamos hablando de dos de los países más desarrollados y con los mejores servicios sanitarios del planeta. Eso para poner en perspectiva la buena fortuna, pues no es solamente gran capacidad, sino hemos tenido la suerte aquí en Australia de que el virus no se haya propagado como está propagándose allí. Porque de eso ocurrir no estaría levantando las restricciones, como en mi opinión en forma muy imprudente se están levantando en algunos lugares de Estados Unidos, y que ahí sí puede ser peor el remedio que la enfermedad. Antes de despedirnos hasta el próximo lunes, le cuento que la Liga Nacional de Fútbol de Australia no tiene fecha de reinicio, pero lo que le quería contar al respecto, y no creo que ninguno esté muy preocupado por eso, pero lo que le quería contar al respecto es que la Liga de Fútbol de Australia está prácticamente liquidada. Fox Sports, que es quien financiaba la liga a través de un contrato televisivo muy generoso que no está dispuesto a renovar o aparentemente a continuar, está desapareciendo del mapa. Dejaron a todos los periodistas que trabajaban en Fox Sports en fútbol, tengo entendido que los han dejado no cesantes, sino igual que los trabajadores de Qantas. Los mandaron a la casa hasta que pase la pandemia y después veremos, pero por ahora ni siquiera están cobrando el sueldo, y si están cobrando algo es por el programa de JobKeeper. A todos, sin excepción, a todo lo que usted veía por televisión. Y como si eso fuera poco, la patrocinadora más importante que tenía la E-League de Australia, que era la Hyundai, se llamaba la Hyundai E-League, que pagaba $6 millones por año, le dijeron: muchachos, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, el contrato no lo renovamos, le deseamos muchísima suerte, muchas gracias, y si te vi, un día me voy a acordar. Se retiraron. Sin el dinero de Hyundai y sin el dinero de la televisión, es imposible que la Liga Profesional de Fútbol de Australia pueda mantenerse, aun cuando quisiera volver. Y esto no tiene nada que ver con la pandemia, Esto venía desde antes de la pandemia. Esto venía de mucho antes de la pandemia, y Hyundai ya había dicho que se retiraba antes de que se conociera la pandemia, y los problemas de financiación de Fox Sports se conocieron antes de la pandemia del coronavirus, o sea que no es por eso. Así que cuando aquí en Radio Australia veníamos diciendo hace años que se caía el edificio con todo lo que estaba dentro y se derrumbaba, y nos decían que masticábamos limones y que éramos negativos, bueno, creo que habíamos leído la realidad correctamente, lamentablemente, porque nuestro compromiso con usted no es endulzar el oído, sino decirle la verdad. Espero que pasen un buen fin de semana, agradezcan a todos, si creen en Dios, yo no, pero si ustedes creen en Dios, agradezcanle al Señor que están viviendo en Australia, porque es el mejor lugar del mundo que hoy pueden estar en el medio de esta locura que es la pandemia del coronavirus. Que tengan un hermoso fin de semana, cuídense, salgan un poco, hay algún que otro bar adentro, a lo mejor consigan una mesa de casualidad, y sean felices. Pásenla con su familia. Les habló Sickle Trumper, será hasta el lunes.